Bueno, pues bienvenidos a lo que tiene como intención darles información, ayudarles a que comprendan y que, típico Karina, empieza como una idea que digo, ¿qué tan difícil puede ser? Y acaba siendo una odisea, porque comprender muchas de las razones de por qué funciona el azufre metileno no es trivial, no es nada trivial. Entonces, va a ser una clase, en realidad esto es una clase. Y como tal, por favor, sí siéntanse la libertad, si algo lo que estoy diciendo no lo entienden, levanten la mano, es mejor eso. Pero, por favor, eviten levantar la mano y hacer dudas de otro tema, ¿no? Eso sí va a ser un desastre. O sea, es como en una clase, si algo que aquí no se entiende, me regreso y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, sí, estén dispuestos a dedicar ahorita un rato. Anotar, por favor, tomen todas las notas que quieran y tengan muy presente que no es mi intención decirles utilicen esto. Eso nunca es mi intención, es darles el conocimiento, darles la información más bien para ayudar a su conocimiento sobre lo que es este problema. El azufre metileno. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo funciona? Y en preparar esto me preguntaba, ¿por qué estarán interesados? Te va a ser un público heterogéneo. Nos preguntaba quiénes son médicos, quiénes se dedican a algo, a algún aspecto terapéutico, quiénes tienen ya conocimiento biológico, científico, y pues más o menos la mitad no. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el interés? Y al preguntar eso, también me pregunté yo, ¿por qué estoy haciendo? ¿Por qué propuse este tema? Y en esencia es porque si pensamos en la salud, en nuestra salud, yo diría que no estamos muy bien como humanidad. O sea, en este momento en el tiempo no estamos muy bien. Por la comida que comemos, muchísimas cosas procesadas, el aire que estamos respirando, el agua que consumimos, ¿no? El tipo de actividades que tenemos o que no tenemos, la exposición casi siempre muy limitada a la parte benéfica del sol, todo lo vamos sumando, más las partes más emocionales, mentales. De verdad me parece como que no estamos muy bien. A lo mejor a nivel personal sí, pero que les digo como humanidad, no. Y eso se nota mucho en términos de las enfermedades crónico-degenerativas que se están dando, que desde mi perspectiva hay un incremento, y no es solo a nivel láter, vamos a ver datos, ¿no? Sí están. Por ejemplo, de acuerdo a datos de la OMS, en el 2021, 57 millones de personas en el mundo tenían demencia. Es muchísimo. Y se acumulan a una tasa de 10 millones por año. 10 millones de casos nuevos por año. Esta es la tendencia de los datos, son fuentes oficiales. Esto es de un grupo que se llama Global Burden of Disease, la carga global de enfermedad. Y podemos ver aquí en rojo Alzheimer y otros tipos de demencia, cómo va en términos de prevalencia. Prevalencia no son casos nuevos, sino cuántos hay en relación a la demografía, digamos. Entonces podríamos decir, bueno, estandarizado puede dar, pues más o menos está estable, pero no pasó aquí. ¿Sí? Notan ahí un punto de inflexión. Si lo hago en grande, vemos esto, ¿no? Es decir, en 2021 hubo una inflexión. No tengo la menor idea de qué pudo haber sido. Pero bueno, el punto es, hay un incremento marcado en esto, ¿no? Es preocupante. En términos de diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, psoriasis, en adolescentes y jóvenes, ¿saben ustedes la tendencia? Es tremendo, esto es para diabetes tipo 1 y esto es para psoriasis. En adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes. Una tendencia creciente. De nuevo estamos hablando de procesos crónico-degenerativos. Pensamos en cáncer. En el 2022 había 20 millones de casos nuevos de cáncer. Se acumularon en el 2022, es altísimo. Y la proyección para el 2025 se espera un incremento del 75%. Y eso ya, o sea, los casos nuevos, estos alarmantes en esta explosión de casos, digamos, se está hablando. Esto es una noticia del 7 de enero en Science Daily, que es como una publicación un poco informal, pero de cosas científicas, es una revista científica como tal. Dice hay una explosión de casos de cáncer, está ocurriendo y el mundo no está listo. O, por ejemplo, este tipo de publicación, también de enero de este año, las últimas investigaciones sobre por qué están enfermándose de cáncer tantos jóvenes adultos, ¿no? Bueno, no entran realmente en la investigación, pero al menos reconocen que se están dando esos casos.
Y si nosotros tomamos datos oficiales de Estados Unidos, aquí tenemos la tasa de mortalidad, pero estoy hablando de las muertes excedentes, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cuántos mueren más de lo que esperaríamos por esa causa? Cada país espera cierta mortalidad por cada tipo de causa y te llama la atención cuando hay muchísimos más o cuando hay muchos menos. Tenemos los distintos años y más o menos está cercano al cero. En otras palabras, es lo que esperaban. Si está en cero, es lo que esperaban. 2020, 21, 22. Aquí tenemos cómo van la tasa de mortalidad por cáncer anual y para ese incremento. Luego, 21, 22. Tenemos un problema. Por eso, meter la cabeza en la arena con nuevos cruz, pues no nos ayuda en lo más mínimo. Entonces, no, nuestra salud como humanidad definitivamente no está bien. Y entonces, comprender, realmente comprender, no hacer scrolling con el dedo y pensar que estamos viendo y lo retuitamos y ya está. No, comprender nos da poder, mucho poder, para decidir sobre cómo queremos vivir, tratarnos, prevenir, nos da ese poder. Y entonces esta clase tiene esa intención. Pero para empezarla, quiero tomar una frase de Aristóteles, que decía, la señal de una mente educada es aquella que puede considerar una idea sin tener que aceptarla. Y yo quisiera que ustedes escuchen lo que voy a decir, consideren con la mente abierta, sin necesidad de que acepten lo que estoy diciendo como cierto, solo consideren. ¿Les parece? Bueno, entonces, azul de metileno. ¿Qué es el azul de metileno? En esencia, es un fenotiazínico, es un elemento químico, tiene estos otros nombres, todos estos son sinónimos de azul de metileno, lo pueden ver de esta manera. Y probablemente lo han escuchado ustedes, o lo han visto, o hasta lo han usado, como las bombitas azules que se le echan a los peces, ¿no? Todos ubican eso. Sí, ¿no? De niños, los peces les salen unos puntitos blancos, un hongo, y le echas eso y casi mágicamente se quita, ¿no? Pero es mucho más que eso en realidad. Henrik Caro, que era un químico alemán trabajando para una fábrica en el 1876, desarrolló este compuesto. O sea, es un compuesto químico. Bien, para aquellos que son químicos que les gusta, esta es la notación química, la estructura química es la fórmula química de azul de metileno. Tiene carbonos, tiene hidrógeno, tiene cloro, nitrógeno, azufre. Eso es lo que lo conforma. Y él lo desarrolló en una empresa para poder teñir telas. Esa era la intención. Es muy bueno para teñir. Esa es la primera intención. Pero rápidamente se dieron cuenta investigadores de la época que también tenía células. Eso fue muy importante. Esto que están viendo aquí son células de planta. Son células vegetales, muy cuadraditas, muy pequeñito, y lo tienen. Y luego Ramón y Cajal, que a lo mejor no he oído hablar de fisiólogo español muy importante, se dio cuenta que el azufre metileno también podía tener tendones. Y eso fue importantísimo desde la perspectiva de lo que él hacía, porque le permitía limpiarlas, pero también implica que es lipofílico. Quiere decir que tiene una afinidad hacia la parte grasa, digamos, ¿no? Los lípidos. Y eso permite que cruce fácilmente muchos tipos de tejidos. Y también implica que cruza la barrera hematoencefálica. Eso vamos a tenerlo en mente, ¿no? Y luego, Paul Ehrlich, no sé si han oído hablar de él, premio Nobel, también estamos hablando de finales de 1800, premio Nobel por sus trabajos de inmunología, él es el que dijo la vitamina C es la onda, por favor utilícenla, bueno, muchas cosas muy importantes. Él dijo, bueno, si tiñe, a lo mejor puede teñir bacterias y parásitos. Y sí, lo que están viendo aquí es una tinción que tiene azul de metileno, y esto que ven más oscuro son parásitos que están dentro de eritrocitos. Esas son células rojas de la sangre, o las ven rojas, están teñidas, ¿no? Pero estos puntitos son plasmodium, la causa de malaria. Y entonces se dio cuenta de eso y dice, si las tiñen, quizás, entonces también tenga un efecto nocivo en ellos, por lo tanto pueda ayudar a combatir enfermedades. Estamos hablando de finales de 1800, cuando él dijo eso, y tenía razón. Y de hecho, aquí está Paul Ehrlich, con otro investigador, ellos usaron el azul de metileno para tratar malaria, finales de 1800. Entonces el azul de metileno se volvió el primer compuesto farmacéutico, que es sintético, que se usó para tratar una enfermedad en el mundo.
Primer compuesto sintetizado, o sea, no estoy hablando de que una planta o no, sintetizado, el primero. Y de hecho, en Inglaterra se usó por mucho tiempo como sinónimo fármaco y tinción. Era lo mismo. Te tomas un DAI, que es tinción. Era lo mismo que tomar un fármaco, ¿no? Bueno, preparando esta clase, llegué a este dato que me parece interesantísimo, porque realmente no tenía idea que durante la Segunda Guerra Mundial la malaria fue un problemón muy fuerte. Había muchos casos de malaria en los soldados que eran enviados a distintas partes del mundo, pues movimientos que se dieron pues, para tratar de contrarrestar lo que estaban haciendo los alemanes y los japoneses y todo eso. Aparte, donde había malaria endémica. ¿Cómo los trataron? Segunda Guerra Mundial, eso ya siglo XX. Los trataron con azul de metileno. Entonces, los soldados en Estados Unidos, por ejemplo, tenían que recibir azul de metileno, lo tomaban y con eso lograron controlar los casos de malaria que había. A los soldados les chocaba. ¿Por qué? Si no les, o sea, los enfermaban. Les chocaba porque hacían pipí verde-azul. Les chocaba. Pero esta historia me encantó porque deja muy claro que la observación es la base de todos los descubrimientos. Pudieron haber dicho, ay sí, qué horror, pipí verde, no, ya está. Pero en lugar de eso dijeron, entonces, ¿qué pasa si agregamos azul de metileno a fármacos, ya estamos a la mitad del siglo XX, a fármacos que son psicotrópicos, o sea, los que le dan a personas que están en los hospitales psiquiátricos, para asegurar que se estén tomando los medicamentos, ¿no? Porque luego se esconden aquí en el cachete. Y entonces con eso, pues si hacen pipí verde, sabes que lo tomaron. Y eso hizo que se dieran cuenta que también tiene una acción antidepresiva. Si no hubieran hecho eso, los hubieran dado cuenta. Tiene una acción antidepresiva y muchos otros efectos neurotrópicos que vamos a ver. Y tal es así que, por ejemplo, la clorpromacina, que probablemente han escuchado hablar, es un medicamento neurotrópico, su base es el azul de metileno. No sé si sabían eso. Es tan importante el efecto neurotrópico que tiene que hay fármacos actualmente que lo contienen. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene ese impacto de antidepresión? Entonces, vamos a hacer algo muy, muy sencillo para ver que eso quede claro. Aquí tenemos una neurona y otra neurona. Estas tienen que comunicarse entre sí, si no, no pasa nada. No habría ningún tipo de comunicación entre estas neuronas si no hay un proceso químico que se da acá, en esta partecita, que la estoy poniendo acá en grande. O sea, aquí tenemos una terminal nerviosa y otra. Esto que está en verde es una mitocondria. Y esa va a ser bien importante para todo lo que tenga que ver con azul de metileno. Las mitocondrias son organelos que hace mucho tiempo fueron bacterias, pero que ahora son parte de nosotros y que son la, digamos, fábrica de producción de energía. Si nuestras mitocondrias no funcionan bien, tenemos un problema muy serio. Y hacen muchas otras cosas. Entonces, aquí en esta célula, que es una partecita de la neurona, que es una célula, hay mitocondrias, aquí también las hay. Y aquí, esto que ven así como antenitas, son receptores. Son receptores de estos puntitos azules que son neurotransmisores que esta neurona está secretando para que ésta reciba la señal y haga lo que tiene que hacer. Así es como funciona todo el proceso de comunicación neuronal. Y en este caso, lo que tiene que ver con depresión o con no depresión, son estos tres mediadores, la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. ¿Okay? Y lo más importante ahorita, como vamos a hablar, es la serotonina. Entonces, nosotros producimos serotonina. ¿Creen que lo producimos todo el tiempo? ¿Qué pasaría si produjéramos serotonina todo el tiempo? Sería caro. ¿Qué más? ¿Cómo? Sobreactividad. Sobreactividad, claro. Necesitamos tener ciclicidad en nuestra producción de serotonina. ¿Cómo le hacemos? ¿Dejamos de producirla o la degradamos? La respuesta es la degradamos. Hay una enzima que la degrada y entonces así podemos mantener de forma regulada nuestro bienestar, motivación, euforia, que serían las cosas que hacen estas tres, en particular la serotonina, para sentirnos bien. Pero durante la noche disminuye la producción de serotonina porque está siendo degradada, más que la producción, su cantidad va disminuyendo. Eso es normal. Quien lo hace es esta enzima, MAO, monoamino oxidasa, que lo que hace es degradar estos mediadores químicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Y eso es un proceso normal. ¿Okay?
Entonces, cuando MAO degrada estos, no los tenemos y por lo tanto podemos nosotros pasar, si esto es sostenido, a un estado de tristeza, desmotivación y apatía. Si está regulado, si estamos bien nosotros, pues entonces no pasamos a eso, ni siquiera nos damos cuenta. Estamos bien, durante la noche se regula, en el día otra vez estamos bien. Entonces, ¿es bueno tener MAO o no? Las cosas no son blanco-negro, no puede ser así. Lo importante es que esté regulado, ¿ok? Entonces, cada molécula que produce nuestras células tiene su función, cada molécula. Lo importante es cómo está regulada. Si nosotros tuviéramos un problema de no tener MAO, esa enzima que degrada la serotonina, podemos caer en mucha agresión, por ejemplo, por la dopamina, como un estado como alguien que tomó cocaína, por ejemplo, pueden estar como con ese estado de hiperexcitación y agresividad. Puede haber impulsividad, puede haber cambios de humor, como bipolaridad. Entonces, te importa poder regular la serotonina a través de MAO. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el azulmetileno? Es un inhibidor reversible de MAO. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que logra volver a regular la acción de esa enzima, para que la enzima trabaje, pero no trabaje demasiado. ¿Me explico? De manera que volvamos a tener los niveles normales de serotonina. Esa es la razón por la cual los enfermos que estaban en los hospitales psiquiátricos, cuando tomaban esas pastillas que tenían azulmetileno solo para que se dieran cuenta que los habían tomado, empezaron a no tener depresión por ese efecto de inhibición reversible del MAO. Y por si tienen curiosidad, esta es una publicación, por cierto, quienes quieran esas publicaciones se las puedo pasar sin problema. Es una publicación del 2019 que justo habla de esa inhibición de MAO por distintos tipos de inhibición de sus pinturas, incluyendo el azulmetileno. Bueno, esto es la representación de la enzima MAO. Así son, se las peinas, la verdad es que son medio amorfas, una cosa ahí rara. Y aquí, esto que está en amarillo, es un sitio activo. Para que esa enzima trabaje, necesita pasar algo en ese sitio activo. Y ese algo es una transferencia de electrones. Y lo que hace normalmente es, en ese sitio activo, actúa este otro cofactor. No importa, nada más que sepan que ahí se le pega y ahí va a actuar. Pues el azulmetileno compite por el lugar del sitio activo, se le pega. Entonces, si se le pega a este sitio activo, ya no puede FAD hacer su trabajo. Está bloqueado. ¿Sí me explico? Es como si fuera una inhibición por competencia. Y una forma en que pueden verlos así. Imagínense que FAD es esta como hilera en una fábrica, donde están pasando así las cosas. MAO es esto. Y azulmetileno se vuelve el imán. Si yo pongo un imán aquí, voy a bloquear ese como camino, esa velocidad a la que están moviéndose esas cosas. Eso es lo que hace, compite selectivamente. ¿Hasta aquí vamos bien? O sea, es un inhibidor del MAO. Sí, es un inhibidor, pero es reversible, o sea, no lo estás destruyendo, no estás impidiendo que la cascada más arriba que pueda actuar, solo lo estás ralentizando, regulando. Y eso es muy importante porque los antidepresivos suelen inhibir completamente la mano, con efectos que pueden ser tremendos. Y esto es como si te regresara a tu regulación normal, natural. ¿Sí? Bueno, entonces, incrementa la producción de serotonina al inhibir la acción de MAO. ¿De acuerdo? Me parece que es reversible. Ahora, si eso está claro, Sí, claro, entonces no es una descirculación de serotonina, que es otro de los problemas que tenemos, sino es ocupa el cuerpo y ya el MAO ya no puede actuar. sí, exacto. O sea, MAO es la enzima que degrada la serotonina. Si yo inhibo por completo a MAO, tendría muchísima serotonina. Pero si en lugar de eso yo ralentizo algo que sea como más regulada la acción de esto, entonces logro tener una buena cantidad de serotonina, más normal, más como tendríamos que estar si estamos sanos. Eso es lo que hace. Gracias. Ahora, segundo punto, la meta-hemoglobina. ¿Qué es eso? Para que nosotros podamos tener oxígeno en todas nuestras células y tejidos, necesitamos nuestros glóbulos sanguíneos, los eritrocitos.
Y esos, para poder transportar el oxígeno, tienen hemoglobina. Y la hemoglobina tiene hierro social. Hasta ahí yo creo que todos estamos, ¿no? Todos conocemos eso. Entonces, aquí tenemos un eritrocito, el glóbulo rojo, esto en azul es una molécula de oxígeno, esto que está aquí en más claritos son las moléculas de hemoglobina, y fíjense que tiene hierro y tiene 2 más. ¿Qué es eso? En una valencia de 2, digamos. Tiene 2 electrones. Eso es lo que significa. Entonces, inhalamos, entra oxígeno, el porcentaje que está aquí, tampoco queremos demasiado porque nos quemaría, y los eritrocitos que están circulando en todo el cuerpo pasan por los pulmones, en los capilares, en los alveolos, y se pega el oxígeno a la hemoglobina, que tiene una afinidad por el oxígeno. Es una belleza esto. Se une, ese oxígeno, ese eritrocito que tiene ya el oxígeno, se va a los tejidos, y ahí la hemoglobina dice, te la regalo, no pasa nada. Genial, ¿no? Pero, si hay estrés oxidativo, entonces la hemoglobina, que tiene un hierro, 2 más, es decir, está en su estado ferroso, se vuelve 3 más, estado férrico. Esto se llama metahemoglobina, ¿sí? Y esta tiene mucha afinidad por el oxígeno, pero no te la suena. No te la doy. Y hazle como quieras. Y entonces circula con el oxígeno, llega a los tejidos, llega a las células y no lo entrega. Y por lo tanto, ¿qué nos pasa? Te vuelven tejidos. Esto es como tal cual en personas con metahemoglobina. Se ponen azules. Azul. O sea, estás cianótico, sería la palabra. Porque no tienes suficiente oxígeno. Y vean el color de la sangre. ¿Saben qué provocaba el metahemoglobina? Se ocurre que podría haber ocasionado. ¿La conocen? COVID. El COVID provocaba en algunas personas metahemoglobina. Y por eso, entre otras cosas, no importaba cuánto oxígeno estaba recibiendo. El problema no era eso. Tu problema es que no podían los eritrocitos unirse a través de su hemoglobina al oxígeno, porque estaba así, porque había mucho estrés oxidativo debido a la infección. ¿De acuerdo? ¿Qué más se puede provocar? Consumo de nitratos, por ejemplo. No voy a decir, entonces no voy a comer jamón porque tiene nitratos. Es consumo de muchos nitratos. Muchas veces es en el agua. Cuando el agua a veces puede llegar a estar contaminada con nitratos en cantidades altas. O en cuadros de diarrea tan severos que llevan a una deshidratación, provoca muchísimo estrés oxidativo y eso puede pasar. O en casos de septicemia, una infección generalizada que ya está viajando por la sangre, digamos, también puede pasar. O en algunas personas es una reacción a la anestesia local. En algunas personas es así, a veces no somos ecuaciones matemáticas, otras personas sí, otras personas no. Pero eso sería igual. Bueno, esto que ven aquí, que por supuesto que no pueden leer, pero no es la intención, viene exactamente de la FDA y de la CDC, o sea, los dos tienen su página. Y lo que está aquí en rojo es un medicamento que dice su función es para la metahemoglobina y es azul de metileno. El azul de metileno está oficialmente aceptado para tratar esto. Y el efecto es en minutos. Lo administras endovenoso y en minutos pasa. ¿Por qué? Por algo que es esencial que se entienda. Si esto no se entiende, no se va a entender nada de la azul de metileno. Se llama reacción óxido-reducción. El azul de metileno es un compuesto que activa óxido-reducción. Es decir, acepta y dona electrones. Entonces ahí les va esto y luego voy a enseñarles algo que creo que va a ayudar a entender claro. Tenemos aquí una molécula que es la donante. Esto que está en rojo es un electrón. Va a donar un electrón. Y aquí tenemos otra molécula que no la tiene, lo va a recibir. Es una molécula oxidable. Se ponen juntas. Entonces, el donante le dona al oxidante su electrón. Este ahora queda reducido y este queda oxidado. ¿Sí? Es como un te doy, tú recibes, yo me quedo sin esto. Pongan atención. Esto que está aquí, todo el mundo lo ve, ¿no? Está transparente, ¿no? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Okay. Entonces, o estoy a punto de enseñarles óxido reducción, o soy mal. Quito, se pone en contacto con el oxígeno. ¿De qué color está? ¿Okay? ¿Por qué? Porque aquí hay azul de metileno.
Hay azul de metileno, hay agua, hay glucosa y hay hidróxido de potasio. Y lo voy a dejar acá, no lo vamos a mover y van a ver cómo se va a volver a poner blanco. Lo azul es cuando está oxidado el azul de metileno. Se pone blanco cuando se reduce. Vuelve a hacer contacto con el oxígeno, lo oxida. Y esto está pasando en nuestro cuerpo. Es una molécula muy noble. Dona electrones, vuelve a recibirlos. Y al recibirlos puede volver a donar electrones. Es un efecto muy importante. ¿Quedó claro? Sí, sí. Entonces, así sería esa misma molécula. Lo único que cambia, si se fijan, es esto aquí. Aquí está el electrón, aquí no está. Única diferencia. Y esto se llama azul de leucometileno. Ya no es azul. Leuco quiere decir blanco. Y no, déjale paciencia, eso se va a volver a poner entonces. Entonces, cuando entra en nuestra sangre, que nos ponen una infusión endovenosa con azul de metileno porque traemos ese problema con COVID o cualquier otra cosa, el azul de metileno está azul, está oxidado. Entra en contacto con los eritrocitos y sobre todo va a ser reducido por compuestos que están en la mitocondria de los eritrocitos. Entonces, es reducido y al estar reducido, entonces puede donar sus electrones a la metahemoglobina. ¿Pero? Y entonces de Fe3 se vuelve Fe2. Así. Como esa reacción ya vieron. ¿Sí? Arriba tiene un poquito de azul. ¿Cámara? Ajá. Sí. Perdón. Sí. Se está poniendo claro, pero arriba hay una capa azul. Porque todavía no he terminado la reacción, pero si yo vuelvo a hacer esto, otra vez, lo vuelvo azul de metileno, que está oxidado, porque estuvo en contacto con el oxígeno. Lo dejo en paz y va a regalarle todos esos electrones que obtuvo a la glucosa que está ahí. Es como muy práctico verlo de esa manera. Y eso está pasando, y eso es fácil. Entonces, reducido por esta enzima que está en la mitocondria, que la produce la mitocondria, y entonces dona todos sus electrones a esa hemoglobina que está alterada. Y entonces transforma la metahemoglobina en hemoglobina. Y por lo tanto, las células de la sangre otra vez pueden volver a llevar oxígeno a los tejidos. Así. Es rapidísimo el efecto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Pero este efecto cuánto dura. Pues es que si tú tienes un problema, por ejemplo, pensemos en COVID, tienes un problema de estrés oxidativo tremendo que te ocasionó ese problema. Tú das esa administración y eso te lo resuelve, pero si no has resuelto lo que te está ocasionando el problema, vas a necesitar más. Ahora, es que no es el único efecto de la sustancia, por eso es que sí puede servir. Para muchas de las cosas que puse aquí, sí podría ser con una sola toma. Si tú consumiste nitratos, por ejemplo, es una intoxicación y eso se te da en bolo, pero ya no tienes eso que te está provocando la intoxicación, por lo tanto no requieres más. Esto depende de cuál sea el recurso. Bueno, entonces, para resumir aquí, el azul de metileno mejora la oxigenación al reducir la metahemoglobina en hemoglobina. Si quieren la publicación, es del 2021, cuál es como la parte lógica, digamos, el razonamiento lógico, lo racional, para usar azul de metileno contra las complicaciones de la infección de SARS-CoV-2, porque sí se llegó a usar, este producto sí se llegó a utilizar, y bastante bien. Ahora, otra de las aplicaciones que tiene, prevención y tratamiento de neurotoxicidad por ifosfamida. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Nadie lo ha escuchado? Quimioterapia. Es un tipo de quimioterapéutico para cáncer. Bueno, es bastante utilizado en cáncer de mama, otros tipos de carcinoma. Aquí está. El único problema, hay muchos problemas, pero uno de los problemas con ifosfamida es que va a producir un compuesto que es tóxico para el hígado. Se llama cloroacetoaldehído. Tremendamente tóxico para el hígado. Quieren envenenar a una persona, no lo hagan. Pero si les quieren, hipotéticamente, tanto de eso se destruye el hígado. Es una locura. Y además, este cloroacetoaldehído se va al cerebro. Y ahí está el problema real. Es neurotóxico. Entonces, empieza aquí a haber daño cerebral. Inhibe una enzima que es vital en el cerebro. Se llama NAD deshidrogenasa. Importantísima para mantener todo bien allá adentro. Ahí viene. Y esto
en esencia hace que las mitocondrias de las neuronas dejen de poder funcionar bien. Y si no funcionan bien, vamos a tener neuronas sin energía. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero nuestro cerebro es el que más energía consume, incluso sin hacer nada. Es el que más energía consume. Entonces ya no hay energía y además, por el daño, se están generando especies reactivas de oxígeno. Es muchísimo estrés entre las células. El oxígeno en demasía no es buena idea, daña un montón. Entonces empieza a bajar el glutatión, a lo mejor no he oído hablar de esto, es un elemento bien importante para tratar de eliminar estas especies reactivas de oxígeno, pero baja, porque no tengo la energía para producir. Hay mucho estrés oxidativo y por lo tanto ya no tengo los mecanismos para poder desintoxicarme porque no tengo energía. Se hace un círculo vicioso. Entonces baja el funcionamiento de las neuronas, pero también de estos, que son células que sí existen, se los juro, que son células que protegen a las neuronas. Células ahí de soporte, digamos, las cositas. Y entonces se hace un quilombo en la transmisión de la comunicación entre neuronas. Todo eso por histamina. La persona que está afectada tiene confusión, alucinaciones, convulsiones, puede entrar en coma, es muy grave. Entonces, el azul del metileno ya dijimos que tiene un impacto importante en la mitocondria. Y en este caso lo que pasa es que el reducido dona electrones a la mitocondria, que otra vez se está poniendo eso transparente, y eso restaura la función mitocondrial, porque otra vez tienen los electrones que necesitan para poder hacer su trabajo. Se genera más energía, bajan las especies reactivas de oxígeno, todo esto que haya ocurrido ya no pasa, y rápidamente, en minutos o en horas, mejora el estado de conciencia, recuperan las funciones cognitivas que hayan perdido, y además ya no te vuelve a ocurrir, previene el que te vuelva a ocurrir. Y hay médicos oncólogos que de hecho si van a recetar glucosamina, recetan también infusiones de azul de metileno, justo por esto. Se sabe que es conocido. ¿Está aquí, Gonzalo? Tal cual, eso es la encefalopatía hepática. No, o sea, es un tipo, pero es específicamente por hipofosfamina. Ah, Y tiene que ver con este cloroacetaldehído. Puede haber encefalopatía hepática. Sí, además. Entonces digo, Pero entonces el azul de metileno actúa solamente en esta en todo. excelente. Justo, revierte la intoxicación cerebral por hipofosfamina y lo venía preparando aquí, les juro que no era. También es el mismo efecto para una encefalopatía urémica o asociada a un proceso de septicemia o hepática, o inducida por valproato, otros medicamentos, o por monóxido de carbono, enfermedad de Parkinson, conjuntivitis, acidemias, crónicas agudas y isquemia cerebral. Y los colores reflejan esta vía que les estoy diciendo, el cómo actúa sobre la mitocondria. Para estos padecimientos, ¿cuáles serían mucho mejores en ser resueltos y cuáles podrían ser, pero menos? Entonces, todo lo que está en azul, porque estas tres primeras, sí, el azul de metileno, sin duda alguna, por el proceso que las causa. Estas que están en verdecito, podría ayudar, pero por este mecanismo, hay otros mecanismos. ¿Sí? Bueno, ahora, priapismo. ¿Han oído ese término? Bueno, digamos que él no puede, si se suelta el pantalón, ahí se va a quedar. ¿Ya quedó claro lo que le está pasando? Bueno, el priapismo es una condición, nos da risa, pero es muy dolorosa y muy peligrosa. Si no se resuelve rápidamente, le pueden tener que amputar el... Sí, claro. ¿Por qué? Porque ocurre que la tonicidad de los vasos sanguíneos que están irrigando el pene se quedan relajados. Si están relajados, la sangre se estanca. Esa es la base de la erección, pero controlada. Se quita. Si tienes tonicidad de los vasos sanguíneos, pues ya que terminó todo, pues ya, ¿no? Aquí no, ahí se queda. Y eso es lo mismo que algo que se conoce como síndrome vasopléjico, solo que esto es en los vasos sanguíneos que salen del corazón. Pero es el mismo principio. Pero si el corazón, los vasos sanguíneos normales, tienen tonicidad, pueden hacer eso. Eso es lo que nos da la presión arterial con diastólico y sistólico, ¿no? Poder hacer esto. Buena tensión arterial. Ahora imagínense, el vaso sanguíneo se quedó así. Mismo gasto cardíaco, ¿qué pasa? Sí te baja la tensión arterial. Porque, ¿cómo le haces? No tiene resistencia.
se quedaron abiertos. Esto es sistémico y esto es local. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común estos dos procesos patológicos? Bueno, ya dijimos que la sangre no está fluyendo, sí, pero eso es el reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo. ¿Qué tienen en común en su origen? ¿Alguien se aventura a decir qué tienen en común? La contracción. La contracción es el resultado de esto, que falta que digan. El bombeo. No, fíjate, el bombeo del corazón está igual. Va a tratar de compensar, pero no fue el origen. El origen es algo que se llama óxido nítrico. En ambos casos hay una producción excesiva de óxido nítrico. ¿Qué ha oído hablar del óxido nítrico? ¿Alguien ha oído hablar? Sí. ¿Bien? Sí, lo generamos a respirar por lo menos. No total respirar, más bien lo generamos en muchísimas células del cuerpo, incluyendo células inmunes. No es tanto un proceso derivado de la respiración. Pero la gran mayoría de la gente ha escuchado algo positivo del óxido nítrico, como así. ¿Se quieres poner así? Toma suplementos de óxido nítrico, vende. O así, ¿no? O así. ¿Qué pasó aquí? Pues un priapismo localizado. El óxido nítrico ocasiona eso, es la base del Viagra. Es el sonido. Entonces, ¿qué hace el óxido nítrico del cuerpo? Un montón de cosas buenas, por supuesto. Ustedes buscan para ver todo este tipo de cosas. Ayudan a relajar los vasos sanguíneos, pues ya vimos que sí, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo que relaje tus vasos sanguíneos? Como jarabe de palo, depende. Depende, o sea, sí, pero no. ¿En qué momento quiero relajarlos? ¿Todo el tiempo? Siempre me vas a ofrecer brazo pléjico o priapismo, no es problema. Relaja la musculatura lisa. Bueno o malo, depende. Inhibe las plaquetas, previene coágulos. Buenísimo. Sí, y si te cortas y necesitas proceso de coagulación, todo es muy relativo, todo es en fisiología, depende del momento en el que estés. Evita la lesión de leucocitos, entonces es buenísimo el óxido nítrico porque reduce inflamación. ¿Queremos siempre reducir inflamación? No. Claro. La inflamación es el portal para que inicie una respuesta inmune, lo queremos, pero regulado. Regula la actividad de liberación de energía. Esto por eso dicen esto, ¿no? Es súper fuerte, sí, pero si lo haces todo el tiempo, tienes un problema. O ayuda a reparar vasos dañados. También tiene un efecto en el sistema inmune, como mensajero celular, te dicen que ayuda a la memoria, ayuda a la antiproducción. Bueno, es una maravilla el óxido nítrico. ¿Y no? Sí, pero no. Entonces, a ver, sí, pero no, ¿cómo puede ser? Lo que dije es una producción excesiva de óxido nítrico. Excesiva. No es malo y bueno, es que tanto y cuánto. Porque es como una espada de doble filo. Puede tener un efecto proinflamatorio o un efecto antiinflamatorio. Depende de cómo lo estás produciendo, qué células lo están produciendo. Echarse suplementos a los ojos de óxido nítrico es pésima idea. Pésima idea. Entonces, en ambos hay demasiada producción endógena de óxido nítrico. Endógena. ¿Por qué? Porque hay inflamación o porque hay daño en el endotelio. El endotelio es la capa de adentro que cubre los vasos sanguíneos. Si hay daño ahí, es mala idea. Cuando eso pasa, producimos óxido nítrico. Entonces aquí está el endotelio, este es un vaso sanguíneo visto como de frente, ¿no? Por aquí va la sangre. Esto que ven aquí en cosita válida es el endotelio, luego tenemos aquí una capita, una membrana, y todo esto que ven aquí más oscuro son músculos, es músculo liso. Entonces, aquí va la sangre por dentro, esto aquí es lo mismo del endotelio, esta capita y luego el músculo. Eso es normal. Cuando hay un daño al endotelio, estas células endoteliales producen óxido nítrico porque es un mediador de la inflamación. Está diciendo, hay un problema, eso está bien que pasa. Y ese óxido nítrico es transportado a las células de aquí, las células musculares, a través de un mensajero, que se llama específico, de ahorita eso, lo transporta y les dice, relájate. Relájate. Entonces, por eso es que pierden el tono.
Eso regulado está bien. Cuando es excesivo, no está bien. Como les digo, esa es la base de Viagra. Y también por eso, si lo han escuchado, gente que ha consumido Viagra y les da un infarto. Claro, ¿por qué? Por un síndrome vasopléjico. Porque está basado en el óxido nítrico. Entonces, de que funciona para lo que uno lo toma, claro, pero tiene sus consecuencias. Entonces, el azul de metileno inhibe la acción del óxido nítrico y por lo tanto ya no hay comunicación con este mensajero y por lo tanto deja de haber relajación. Se restablece en todos. Todo el músculo listo. ¿Cómo lo hace? Inhibe el ciclo de producción de químico cíclico, carroñea, esa es una palabra curiosa en biología, pero es así, se pone a comer, vamos a fijarse ahí, distribuir al óxido nítrico, y por lo tanto inhibe también las especies reactivas que se están generando ahí, y mejora, ya vimos su efecto en la mitocondria, la respiración mitocondrial, el ciclo de Krebs. Entonces, de nuevo, rápidamente restablece ese problema. Y quiero que piensen lo que eso implica. Un síndrome vasopléjico puede matar a una persona, es rápido. El conocimiento del azul de metileno en médicos de emergencia sería indispensable, porque puede sacar a una persona muy rápido, muy rápido. Regresa todo vascular y disminuye el nefros. Entonces, el azul de metileno revierte cuadros ocasionados de vasoplegia, inflamatorios, no responsivos a adrenalina. Eso es bien importante, porque en muchos casos de problemas de vasoplegia les ponen adrenalina, pero no siempre responden. Y en muchos casos, al no responder, es casi ese paciente va a morir. Y aquí te lo sacan. ¿Vamos bien? Sí. Sigamos. Enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos un cerebro, representando aquí también las neuronas del cerebro sanas. Y del lado derecho, un cerebro con demencia, donde tenemos neuronas afectadas, con la acumulación de placas, esto que se conoce como ovillos neurofibrilares. Se nota una diferencia entre los dos, tenemos que ser especialistas para darnos cuenta que ahí hay un problema. Los problemas de demencia, todos, de una u otra forma, tienen este tipo de presentación, digamos. ¿Qué es el problema? El problema es que conforme envejecemos nosotros, envejecen nuestros órganos. Se llama senescencia, y eso no es ni bueno ni malo, es como es. Al envejecer el cerebro, empieza a bajar el metabolismo de las mitocondrias. Pasa lo mismo en otros órganos. Me parece que les dije que el cerebro utiliza muchísima energía. Que vayan dañándose ahí las mitocondrias neuronales es un problema. Entonces, esta es la base de las enfermedades neurodegenerativas. Es súper importante que quede claro. No tener suficiente energía en los neuronas. Si el cerebro tiene suficiente energía, funciona bien. No hay más ahí. Si el cerebro tiene suficiente energía, funciona bien. Y lo que se sabe ahora es que estas placas de unas proteínas que se conocen como amiloides, beta-amiloide, alfa-amiloide y tal, han venido hablando de eso, sobre todo si tienen personas conocidas, familiares que tienen este tipo de problemas, seguro han escuchado de estas proteínas. Su proceso de formación depende del óxido nítrico. Y eso se sabe desde 1997. Pero de la falta o del exceso. Del exceso de óxido nítrico. Demasiado óxido nítrico es proinflamatorio. Y la inflamación del sistema nervioso central es pésima idea. Porque, entre otras cosas, no tiene para dónde irse. Si yo me lastimo el brazo, pues me puedo poner el brazo de peña, ¿no? Pero le da horrible, pero tiene para dónde hacerse. Si yo me inflamo acá adentro, ¿para dónde se va? Aquí hay, ¿no? Es pésima idea que eso pase. Entonces, óxido nítrico, inflamación, especies reactivas. En demasía, provoca placas. Entonces, yo esperaría que si esto se sabe desde 1997, los médicos, sobre todo que se especializan en esto, digo yo, ¿no? Bueno, al morir las neuronas cerebrales en general, en este proceso y porque la gente va envejeciendo, porque recibiste golpes, lo que tú quieras, van muriendo las neuronas, disminuye la acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor importantísimo en el sistema nervioso central. No sé si el más, pero de los más. Muy importante. Aquí tenemos un esquema del cerebro. Vamos a estar el hipocampo, la amígdala, atrás está el cerebro y todas las distintas regiones corticales. Todo lo de ver rojo
es donde hay neuronas que necesitan acetilcolina, o sea, en todos lados. En esencia, la acetilcolina es como el mensajero, el neurotransmisor de la conciencia. Y no digo conciencia desde una perspectiva espiritual, estoy hablando muy físico del asunto, el estado de conciencia que pueda nuestro cuerpo hacer lo que tiene que hacer, acetilcolina. Entonces, quiero que esto lo vamos a ir haciendo lento porque es muy importante. El tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias se basa en su gran mayoría en inhibir a la enzima acetilcolinesterasa. Esa es la base. Siempre que vean ASA al final, hablan de una enzima. Y las enzimas lo que suelen hacer es degradar su sustrato. Entonces, la enzima acetilcolinesterasa degrada. Muy sencillo. Entonces, inhiben esta enzima. ¿Para qué? Para incrementar acetilcolina. Soy lógico. Eso es lo que hace estos tres medicamentos. Esa es su acción. El problema es que no funciona. ¿Por qué? Porque lo dice Karina. No, porque lo dicen sus datos. Estos son los datos de una colaboración de 2022 que se llama Dementia Forecasting, que es como predicción de demencia. Y es la prevalencia de demencia, estandarizado por edad, eso es bien importante porque no afecta a todo el mundo de la misma manera, por cada 100.000 habitantes. Mujeres en rojo, hombres en azul. Aquí tenemos cómo va en los años, subió un poquito aquí, es el 2020, y eso es su proyección, porque que yo sepa, todavía estamos en 2030, es una proyección. ¿Qué notan aquí? O sea, ¿por qué digo no está funcionando? ¿Qué no pasa? Es prevalencia, pero prevalencia es cuántos hay, no cuántos casos nuevos. ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Por qué digo no funciona? No está bajando. No está bajando. Si funcionara, bajaría. No funciona. Este tratamiento no funciona. ¿Alguien aquí ha tenido algún familiar o algún amigo que ha tenido este tipo de padecimientos? Sí. ¿Algún médico les ha dicho, sí, con eso se va a curar? ¿No? Pues no, porque están haciendo lo contrario de lo que tienen que hacer. Es muy fuerte esto, de verdad. ¿Por qué? Porque la acetilcolina incrementa el óxido nítrico. Cuando estamos sanos, se regula el sistema. Pero cuando no, allá hay muerte, ¿no? Hay muerte neuronal, por eso vieron eso. Incremento de manera artificial, porque estoy quitando la enzima que la regula, la acetilcolina. Demasiada acetilcolina en un ambiente neuronal que está con neuronas muertas, inflamación y demás, estímulo al óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico hace inflamación, un montón de cosas, y en las neuronas les baja la habilidad de oxidar la glucosa. ¿Se acuerdan? Aquí ya está completamente transparente, ¿no? Nada, solo una. Eso vence la oxidación-reducción. El óxido nítrico es un poco lo inverso al azul de la etileno. Le quita a las neuronas la habilidad de oxidar la glucosa. Y si no oxidan la glucosa, no pueden hacer el ciclo de Krebs. Por lo tanto, no pueden generar energía ni CO2 que se requiere. CO2 no es malo para nada. Si CO2 no puede, las células no pueden existir, ni la vida del planeta puede existir. Y por lo tanto, como ya no pueden las neuronas oxidar glucosa y generar energía, empiezan a producir ácido láctico porque están desesperadas. Y el ácido láctico empeora el problema. Y además, no tengo energía. Y les dije, si hay suficiente energía, el cerebro funciona bien. O sea que esto empeora. Eso es fisiología y bioquímica, es como es, o sea, ¿qué quieren que les diga? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, con este tratamiento, lo que hacen en muchos casos es agravar el cuadro de demencia. Y lo saben. Si ustedes leen los insertos de los productos que recomiendan para este tipo de tratamientos y ven los efectos adversos, las complicaciones y todo, una de ellas es agravación del cuadro de demencia. Lo pueden decir yo de niños, aunque no lo dices, pero está ahí. Si lo leen, dice. De nuevo, es una publicación de 2019, justo lo que dice para traducir el título, para que quede más fácil aquí, revisitando la hipótesis colinérgica en la enfermedad de Alzheimer, evidencia emergente de investigación tradicional y clínicos. En otras palabras, hay que empezar a preguntar lo que estamos haciendo. O esta otra, publicado en el 2022, la acetilcolina regula bidireccionalmente el aprendizaje y memoria.
¿Eso qué implica? Pues que han visto que sí, la acetilcolina, por ejemplo, tener niveles más altos producidos por ese tipo de fármacos, puede ayudarte durante la vigilia a que recuerdes un poco más. Genial, ¿no? Pero durante la noche impide que puedas grabar una memoria. Tener demasiada acetilcolina, pues no está regulado. Acuérdense que lo que hicieron fue destruir a la enzima que la regula. No está regulado, lo tienes arriba todo el tiempo. De noche no puedes fijar tu memoria. Nosotros aprendemos de noche. Lo que vimos durante el día se fija en la memoria de noche. Pero si tienes la acetilcolina alta, no pasa. Y por eso hay cosas que dices, ay, como que sí se acuerda mejor de esto, pero de esto no. Lo vimos ayer y no. Pues es por eso. Entonces la complementación con colina no estaría tampoco recomendada, sería también muy delicada de usar. No lo sé. O sea, no sé qué tanto, hablas de algo, no sé qué tanto llegas a absorber, si meten en el siglo. O sea, no, tendría que estudiar eso, ¿verdad? No sé. Bueno, entonces, tenemos aquí además esto que es muy importante. Acuérdense que ya expliqué, es una diapositiva previa, cómo es que el azul de metileno podía ayudar a evitar la depresión. Y era un efecto de competencia con el sitio en el cual la enzima que degrada la serotonina necesita tener libre para que funcione. Como se le pega ahí, pues ya no va a degradar la serotonina y entonces la persona tiene, pues, feliz digamos, ¿no? Entonces, bueno. Pero hace otras cosas. Aquí tenemos el azul de metileno y esto que está aquí es lo que les acabo de repetir, de recordar, la acción sobre el MAO, ¿se acuerdan? Justo eso. Por lo tanto, serotonina no incrementa. Personas con demencia suelen tener depresión. Es muy común. El azul de metileno ya sabemos que ayuda a la depresión. Pero hace todas estas cosas. Baja la acción, pero la baja, no la inhibe, la baja. La acetilcolina oxidasa, de otras colinesterasas, incluyendo la de tratamiento tradicional. Pero acuérdense que el azul de metileno, por esa acción de óxido de reducción, es como regula, porque te doy y luego tú me lo regresas, te lo doy y me lo regresas. Los medicamentos es pum, te lo inhibo. ¿De acuerdo? Y también, ven qué interesante, esto se hizo en el 2001, disminuye las placas beta-amiloides. El azul de metileno disminuye la cantidad de esas placas, las placas que se van formando en lugar de las neuronas. Y también TAU, ellos en 96 están, disminuye la pérdida de neurofibrilantes y disminuye la apoptosis, la muerte neuronal. Entonces se han hecho análisis que han visto todo esto es de la lista de clínica 2007, cómo inhibe que se formen esas placas amiloides, cómo disminuye los efectos de la inflamación dependiente de TAU, esos modelos de ratón, y ahí no es una anotación, miren, sí, pero ahí no dice azul de metileno, ahí dice otra cosa. Es azul de metileno, que ya está reducido. Es como si le diera yo esto, así, transparentito, en lugar de darles el azul. Y se llama así. ¿Okay? Está estabilizado. Y aquí el efecto de esto más uno de los medicamentos que dan para personas con demencia en el ratón como modelo farmacológico. Es decir, esto se está estudiando. 2026 acaba de salir. Esto es de 2007 y me parece que era 2021. Okay. Entonces, algo muy importante de estos estudios, si nos ven a ver, funcionan a bajas concentraciones. Si se da a altas concentraciones, no hay efecto o el efecto es peor. O sea, aquí menos es más, a bajas concentraciones y, súper importante, salido de esta publicación, en ausencia de otros fármacos neurológicos. Si lo das en conjunto con los fármacos que están dando, no funciona. Pues no, porque los otros están destruyendo y inhibiendo. Ya no puede regular. Esto necesita regular. Regresar al cuerpo. Reduce la inflamación, únicamente neuronal más sano y más energético el cerebro. Y si hay energía neuronal, nuestro cerebro está bien. Hicieron un análisis también, un ensayo clínico con personas y vieron mejoría en pruebas de escala cognitiva con bajas dosis. Sí mejoran las personas con el estudio de Miller. ¿De acuerdo? Es un estudio clínico pequeño, pocas personas, pero es muy prometedor. Muy prometedor. Y de hecho, esto es de un portal médico que justo ahí ha ido pionera, que también les digo, demuestra que se crítica del Alzheimer. O sea, nada de lo que les estoy diciendo es de la deep web, no, o sea, son publicaciones científicas y páginas médicas.
Y de hecho, el medicamento ese, que ya está producido y estabilizado, ya la MHRA, que es como el Cofepris de Inglaterra, ya confirmó que van a empezar la autorización, ¿verdad? Para que se pueda usar. O sea, esto es en serio, completamente. Y hay otro punto importante. Estos estudios vieron que con luz roja el efecto se potencia. Bien importante. Luz roja con esta longitud de onda. Esas lámparas, seguro las han visto en Amazon, que tienen muchísimos como foquitos, muchos. Tienen que estar a esa longitud de onda. ¿Por qué mejoran eso? Está súper interesante. ¿Se lo toman o se lo inyectan? Un médico y se lo toma una infusión. Está en la sangre. De ambas formas llega a la sangre. Y ustedes ponen la luz roja aquí, les da hacia los ojos. Cuando la sangre llega ahí, esa luz estimula todavía más la acción de compartir electrones que hace la azul de metileno. Se puede volver muy enfocado. Si les duele, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de inflamación, les duele la espalda, pueden tomar azul de metileno y ponerse la luz en donde les duele y entonces se focaliza el efecto. ¿Sí me explicó? Sí. Perdón, justo en este punto, la reacción de azul de metileno con respecto al ciclos circadianos, cantidad de luz, todo eso, porque además de que algunos procesos que hablabas son los que ocurren, como decías, ¿no? Cuando ya estamos durmiendo. Entonces, sí son procesos que ocurren en cierto momento de las 24 horas. Entonces, ahí el azul de metileno, con esto que estás comentando, entonces tiene un momento óptimo de aplicación. Es una excelente pregunta. La respuesta sincera es, yo no creo que esto se haya investigado de esa forma, pero tiene mucha lógica lo que dices. Si tú quieres que el azul de metileno impacte en cierto padecimiento cuyo origen tiene una enzima, una molécula que se produce en la noche, pues sí te conviene, un poco antes de ese pico, haberlo tomado. Porque si solo lo tomas en el día, el metabolismo es relativamente rápido. O sea, cuando tú lo tomas en la mañana, vamos a pensar 8 de la mañana, normalmente empieza a verde, como depende de tu metabolismo, pero a lo mejor a la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Y luego ya para las 5 ya no tienes nada. Entonces, si tú lo tomas en la mañana, no vas a agarrar esa curva. Normal, es una excelente pregunta, pero yo no he visto ningún estudio que lo haya visto. Bueno, y esta publicación, 2022, lo único que hice de nuevo fue traducir el título, Mecanismos moleculares del efecto neuroprotector de la azul-metileno. Se los vuelvo a poner para que vean que no estoy inventando cosas, que esto está ahí, no está en la literatura. Y sigo sin poder entender cómo es que esto no lo conocen los nefrólogos. Entonces sirve para tratar y también para prevenir, ¿cómo no? Demencias. O sea, no lo digo en plan alarmista, pero podríamos realmente decir todos los que estamos aquí, mis neuronas están perfectas. En serio. Si hay cosas que estimulan la inflamación, cosas que estén quitando energía, que estén afectando las mitocondrias, pueden empezar a crear un ambiente así, y por eso digo también prevenirlo. Yo creo que aquí también vale la pena, Karina, comentar que, o sea, definitivamente nuestras verduras no están bien, porque hasta en las verduras hay metales pesados, ¿no? Claro. O sea, se usan pesticidas para todas las verduras, las frutas, no serían los enlatados, o sea, absolutamente todo tiene metales pesados y se van directo al cerebro, ¿no? Entonces, o sea, la terapia de azul metileno es perfecta. Como prevención. Sí, que justo en la mañana platicaba con una amiga que decía, pero ¿sabes que por qué tendrías que tomarlo así como de largo plazo? O sea, si ya resolviste, pues ya. Dije, o sea, sí, pero el problema es justo lo que dijiste tú, ¿no? Estamos expuestos a muchas cosas que constantemente nos están causando inflamación, muerte de células, una serie de cosas. Si nosotros viviéramos en el bosque, tomamos agua de manantial que baja porque la nieve se derritió, y yo cosecho mi verdura y yo ordeño mi vaca, pues a lo mejor no necesitas nada, pero vean dónde estamos, vean qué comemos, qué respiramos. Bueno,
Entonces, regresamos al óxido nítrico, visto que es un tema recurrente aquí. Al inhibir la producción de óxido nítrico, lo que implica es que el azúcar del metileno disminuye la inflamación. Todos los cuadros de inflamación, todos, incluso aquellos que tienen de base, de origen de la patología, la producción de autoanticuerpos. ¿Por qué? Porque los autoanticuerpos van a causar destrucción de células y la destrucción de células causa inflamación. Entonces, sí, todos. Así que yo sé que muchas veces cuando hablamos de un medicamento, de un producto, que decimos es que sirve para todo, dices, pero es que la inflamación es la base de prácticamente todos los padecimientos, para casi todos. Así que pues, algo hay de cierto. De los autoinmunes actualmente, ¿no? El grupo de enfermedades autoinmunes están. Sí, o sea, autoinmune como tal, autoinmune, no hay tantas. A veces se usa el término autoinmune para decir autoinflamatorio, pero si te refieres a aquellas que están como sosteniendo a sí mismo, como retroalimentando esa mala regulación inmune excesiva, sí, me ayudaría, porque en todas ellas va a haber inflamación, en todas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una respuesta inmune rápida, muy contundente y que no se logra regular bien, cuando todo tiene que ver con esa desregulación, en otras cosas conocimos óxido nítrico, pero eso es importantísimo, es un mediador muy central en la inflamación. Y gracias al óxido nítrico llegan un montón de células que secretan citoquinas. Cuando tenemos demasiadas citoquinas, llegamos a algo que seguro escucharon durante la pandemia, la famosa tormenta de citoquinas. Y es que sí es así, es como una espiral que acabas en una retroalimentación positiva donde ya no puedes parar. No puedes, la inflamación ya se sostuvo. La inflamación vuelve celular, la muerte celular causa más inflamación, la inflamación causa más muerte celular. Esto es parte del motivo por el cual muchas personas la pasaron tan mal. Todos, ¿por qué no todos? Porque todo el mundo tiene este problema de desregulación, que está asociado a muchos otros problemas inflamatorios, crónicos, síndrome metabólico, toda una serie de cosas que te causan esa desregulación. Y entonces es donde hay inflamación sistémica. SARS-CoV-2 vacía lo hace, algunos tipos de influenza, que no es el virus como tal, es más bien la reacción de la persona, cómo está, si me permiten el término, el terreno de la persona. Ébola, algunas bacterias pueden, cosas septicemia, enfermedades autoinflamatorias, y para todas estas se ha visto el efecto de la metileno positivo, un efecto comunitario. Hay, por ejemplo, una publicación del 2022 del uso de azul de metileno para tratar una casetaria lumbar. Son muy dolorosas. No se le quitaba con nada, ninguno de los analgésicos que estaban tomando lo infiltraron. Bueno, los dice un caso, azul de metileno, pues se acabó. ¿Así tomando? Bueno, Entonces, quienes tenemos eso, podemos tener. yo no doy esas recomendaciones que tenemos a una doctora en el clínico que también me quiere responder. Sí, realmente. Es que los efectos del azul de metileno son tan variados que incluso se dice en la literatura que cuando meten azul de metileno, toman o intravenoso, se va al lugar donde más lo requieres. Ajá. Tú puedes tomarlo para una lumbalgia, pero si tienes más mal el cerebro, se me da el cerebro. ¿No? O sea, realmente va a funcionar donde más se requiere. Oye, pero donde no se quita el lugar, entonces tengo mal dañado el cerebro. O sea, también es como o sea, si tienes una lumbalgia, por ejemplo, con mala postura y no corriges esa mala postura, pues que tampoco es sano, ¿no? O sea, se necesita también ese antídoto. Hablando de la azul de metileno, obviamente tal vez hay laboratorios y compañías que lo están produciendo. ¿Cómo saber qué es el más seguro? Ahorita llegamos a eso. ¿Sí? Ahorita llegamos. O sea, lo que es hermoso de esto, nada es cierto, es que no se puede patentar. Es que no, No se puede patentar. Pero Es como si quisieras patentar agua oxigenada.
Lo puedes patentar, esta molécula es impatentable. Yo creo que eso es muy bonito. Claro, si la modificas, como esas publicaciones que le digan que tiene otro nombre, ¿no? Ya le puse algo para que lo estabilice en su forma, no sé, eso sí, ya lo puedo patentar y lo puedo vender. Pero el azul de metileno, La aplicación de tópica, pero es que quedas como pitufo. Como si tiene eso de pincho, si quedas pintado, pintado. Y vas a preguntar. Ya no hay problema. Porque en una ocasión yo, bueno, en cuanto a la comercialización, hubo algún momento en el que excluyó, se prohibió, se redujo. ¿Es pregunta? Sí, pregunto, porque cuando yo fui a una persona que estaba buscando para el cabello y me dieron violeta esencial. Ah, no, más bien dice. Entonces, esa es totalmente distinta. Bueno, es que la violeta también la uso para el cabello, para matizar, entonces, pero no me dieron como tal una subvención, entonces si hubo como alguna reducción o una... No que yo sepa, pero o sea, también puede ser que la persona que lo vendió no tiene idea y no vea su lito por algo. Me dijo, era veterinario, fue con mi doctor de me fue entender azul de veneno. Yo lo quería realmente para matizar cabello. Y este no funciona igual. Entonces, ahorita que estoy escuchando la diferencia entre un violeta regesiana y Los azules, es azul de monofenol. No, no porque sea azul, así es vida, no. Había otra. Bueno, yo iba a comentar que justo ahorita me comentaste de relación y de provocar la entierro. Mi papá que era médico y en el 2020 tuvo esta lluvia de citoquinas, que eso ya lo investigué después a raíz de que le hicieron un análisis de ferritina y salió él no, o sea, ya en ese momento ya ¿no? Entonces, fíjate, o sea, de ahí fue que yo empecé a investigar justo lo que era el síndrome fóbico, por decirlo de alguna manera, que no a todo el mundo le daba, pero era parte de la respuesta del sistema inmune, ¿no? Y otra cosa que quería comentar nada más es que yo creo que hay muchas maneras que tenemos muchas alternativas para salud. Por ejemplo, en inflamación de espalda baja, que yo tengo hernia de disco, y tomaba toda clase de antiinflamatorios, ¿no? Ya sabes, pregabalina, o sea, todas las que te pasan. ¿Sabes qué fue lo único que me quitó por completo? Ya nunca tengo ni corro y hago todo ejercicio, el té de árbitro. O sea, te haces 1 litro y 2 días, o sea, te desinflama como a nivel celular, digo yo. Entonces digo, obviamente la suplementación no tiene más propiedades, pero a veces hay cosas que uno no sabe. No sé si tiene más. O sea, no sabría, o sea, más bien está más para aplicaciones, por decir algo. No necesariamente, o sea, más bien esto ahorita pues es que solo es hablar de esto, ¿no? Hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero ahorita solamente esto. No quiere decir que esto es mejor o peor que otra cosa. O sea, solo es, esto es lo que hace la suplementación. Pero hay otras alternativas para desinflamar que son reales. Por supuesto. Beber una con hojas de mañana claras. El árbitra como tal es una planta de toxicidad media alta, que tampoco la puedes consumir. Pero si te preparas un litro 2 y te la tomas 2 o 3 días, te desinflama perfecto. Claro, sí, no, sí, es un montón. Es bien importante. Oye, ¿cómo saber que te están dando así de metileno y no es cinta pintada? Llegaremos a eso. Ok. Y otro ejemplo, ¿no?, de este impacto que puede tener en la inflamación. A veces hay problemas de inflamación que reducen el lumen del intestino y que causan un problema tremendo que puede acabar en una necrosis brutal. Entonces lo que hicieron fue, usando como modelo conejos, les provocaron este problema que lleva a la necrosis intestinal. Y aquí es las células, es un indicador de células intestinales muertas, o sea, no contaron las células, pero está bien un indicador de eso. Sin tratamiento, en el modelo, en el libro, son 3 partes del intestino delgado, los que recibieron 20 miligramos de azul de metileno y los que recibieron 5 miligramos de azul de metileno. Y aquí se encontró, esos conejos están bien. El azul de metileno, menos, que es más.
clave. O sea, no vayan a creer que, pues, si es bueno 1 miligramo, pues me echo 100. No funciona así. No funciona así, para nada. Empezar a expandir. Entonces, ayuda a tratar cuadros ocasionados por inflamación irregular. ¿Por qué? Por ese efecto que tiene el óxido nítrico, porque hace la oxidorreducción que ayuda a la mitocondria que vuelve a regular todo el sistema, ¿de acuerdo? Pero sobre todo para el óxido nítrico. Y cáncer. Para el cáncer podríamos tener una clase de horas y horas y horas solamente de cáncer, así que lo voy a mencionar muy rápido. En esencia, el problema del cáncer es un problema metabólico. Es un problema metabólico en el cual las células empiezan a utilizar energía por una vía anaerobia. En lugar de producir energía por la vía del oxígeno, la vía aerobia, la producen de forma anaerobia. Y eso es pésimo. Se conoce como el efecto Warburg. Normalmente las células no hacen eso, porque no es nada eficiente el sistema, pero para ellas sí, les funciona muy bien. Y eso, pues, ocasiona proliferación, diseminación, ¿verdad? Toda una serie de cosas en el cáncer. El azul de metileno ayuda al cáncer precisamente por su efecto en la mitocondria. No tiene que ir más lejos. Por su efecto en la mitocondria, lo que hace es que revierte el efecto Warburg. Hace que esas células otra vez requieran generar energía a través del oxígeno. Y esa es la forma de frenar. Esto es hipotético, ¿no? Ya se han visto efectos en la mitocondria, regresar al metabolismo anaerobio, y otra cosa importante, ayuda a que las células cancerígenas entren en autofagia. Y eso es bien importante. La autofagia es distinto a la apoptosis. La apoptosis es muerte celular programada y te genera daño. O sea, hay restos de células ahí. La autofagia es, le bajo unas rayitas y como de mis mismos organelos. O sea, como que empiezo yo a bajarle mucho a mi metabolismo. Es muy importante la autofagia, es una manera también de regular que no haya células senescentes que se niegan a morir, es muy importante. Se logra también regular la autofagia, por ejemplo, con ayuno intermitente, es una de las formas en las cuales se puede, que a algunas personas funciona y a otras no. No somos ecuaciones matemáticas, pero también hace eso. Y esta tablita es de los estudios que ya se han hecho con azul de metileno para cáncer de mama, glioblastoma y otros tumores cerebrales que son súper agresivos, los glioblastomas, cáncer de pulmón, de piel, tanto melanoma como de células escamosas, cáncer de cuello, cabeza, boca, de vejiga, colorectal. Muchos han sido de estudios in vitro, no en animales, que no son estudios clínicos, pero hay evidencia. Por supuesto que hay evidencia. Entonces también tiene ese impacto del cáncer. Los tumores cerebrales, incluyendo los que no son malignos. Pues, o sea, no he visto estudios que los hayan investigado. Supongo que depende de qué es lo que está llevando esa proliferación celular, porque ahí no hay una desdiferenciación. Un tumor no maligno no tiene esa desdiferenciación, no tiene activados los indicadores de Spalmax que llaman de cáncer, entonces no estoy segura si ahí tendrías la necesidad de impactar la mitocondria. No lo sé, porque no todos esos casos de tumor no maligno se van a iniciar. No. Yo he visto con los pacientes, por ejemplo, con nodulaciones que son completamente benignas en tiroides, como han reducido el tamaño. Entonces, o sea, finalmente deshilaga. Sí, claro. Digo, te ayuda a quitar aquello que está haciendo crear células que necesitan proliferar más. No lo sé, pero no hay estudios en ese sentido, ¿no? O sea, solo les presento lo que está. Y bueno, el interés en el azul de metileno pues es brutal. Esto, PubMed, ¿todo lo ubica? Sí. PubMed empezó a registrar en 1852. No había internet en 1892, pero ellos, este sistema que pertenece al gobierno de los Estados Unidos, empezó a registrar, lo explicó en este momento. Aquí, pues, prácticamente no vemos nada. Los escalas tuvieron un par de cosas. ¿Te acuerdas que fue en finales de 1800 que se empezó a usar? Pero es muy poquito lo que hay aquí. Pero vean el interés como hay. Tenemos casi 30,000 publicaciones científicas. Y un creciente interés muy marcado. Lo puse como búsqueda azul de metileno o en otro nombre, el que ya está estabilizado. Entonces hay interés, hay estudios. No sé si se sienten así. Espero que. La pregunta, ¿puede ser tóxico? Es una pregunta importantísima.
Y la respuesta es que, al igual que el tamaño, la dosis no importa. La concentración de agua no importa. Casi todo puede ser tóxico. El agua. Si beben demasiada agua en muy poco tiempo, les va. Sal de mesa. Todo tiene que ver con la concentración. Y con el azul de metileno, dosis bajas generan un mejor efecto que dosis altas. Si ustedes se compran un frasco de medio litro de azul de metileno y se lo beben todo, pues sí, a lo mejor sí es tóxico. ¿Por qué quieren que les diga? A ver, tómense de trancazo 100 pastillas, no sé, 100 paracetamoles, 100, que 100, tómense 20. A ver, ¿cómo les va? Después la dosis Es imperativo que sea de grado farmacéutico. Si ustedes creen que pueden ir al acuario más cercano a su casa, agarrar las gotitas azules, genial, así va a estar sano, permítanme decirles que están echando formol a su cuerpo, porque están suspendidas en formol. Pueden comprar, hay de grado pecera, hay de grado industrial, que tienen muchas impurezas, y hay de grado farmacológico. Tiene que ser farmacológico, o sea, no, si no, de verdad que están haciendo una tontería ustedes. Tiene que ser farmacológico. Ahora, si nos ponemos muy sospechosistas, como sé que realmente no, bueno, pues, no sé, ¿no? Tienes que investigar la casa que lo produce, es seria, ¿no? O sea, ¿qué más te puedo decir, no? Si me llegan a preguntar, ¿cómo sé si tiene grafeno? Me voy a salir aquí. No sé. Hay que investigar las casas que venden eso, pero tiene que ser farmacéutico. Y esto es lo que en las publicaciones está. Yo no sé si sea equivalente a la dosis que tú estás manejando con tus pacientes. De manera endovenosa, para sacar a alguien del cuadro de fenilmetina y además, vimos al inicio, de 1 a 2 miligramos por kilo de peso. Entonces, si la persona pesa 50 kilos, pues fíjense, ¿no? Eso es lo que se da. De manera oral, también se puede dar para esos padecimientos iniciales 1 a 2 miligramos por día. Pero en general, para la gran mayoría de los padecimientos inflamatorios y cáncer, esto es la dosis que se usa: 10 a 20 miligramos por día, no por kilo de peso, 10 a 20 miligramos totales al día. ¿Eso qué nos sugiere? Pues que hay cierta flexibilidad en la dosis. Porque una persona puede pesar 80 kilos y una persona puede pesar 50 kilos, y aún así 10 a 20. Y acuérdense, menos es más que pesar un 10, por ejemplo. Entonces, salir. El máximo, donde ya pueden empezar a verse los efectos como náusea, porque no te sientes tan bien, es 2 miligramos por kilo de peso por día por muchos días. Dirán, pero aquí está eso. Sí, pero eso era para tratar un proceso así, en bolo, ¿no? O sea, es decir, así se llama, poner todo ese líquido en la vena y tratas eso. Esto es cuando ya empiezas a darlo de esa manera constante por mucho tiempo. Entonces, eso sería como se maneja. Ahora, si ustedes compran su metileno, vienen normalmente en este tipo de presentación, son gotitas. Y vienen al 1%, 2%, a veces al 3%. No he visto yo grado farmacéutico más alto que eso. Entonces, siendo del 1%, cada gota tiene 0.5 miligramos. 10 miligramos, por lo tanto, serían 20 gotas. Si está el 1%, si está el 2%, ¿cuántos gotas? 10 gotas. Entonces, están al doble, le pongo la mitad. ¿Verdad? Entonces, eso es simplemente lo que está en la literatura. ¿Y eso es para efectos preventivos o para efectos ya de una inflamación, las 20 gotitas? Es que no hay como protocolos publicados que lo digan de esa manera preventiva. Yo ahí me iría más con médicos como la doctora Quesada, que está tratando pacientes así. O sea, vuelvo a decir, yo no les estoy diciendo hagan eso el día de mañana. No, o sea, esto es lo que está. Y Adriana no puede dar las formas. Pero bueno, no sé si quieres contestar. No, bueno, no. Lo que pasa es de que a mí me gusta manejar más el intravenoso, ¿no? Incluso para personas sanas. Les estoy mandando una dosis mensual. O sea, cuando yo mando una dosis mensual,
y bueno, ha habido cambios en mi cerebro de manera impresionante, pero, por ejemplo, vi lo de las modulaciones de mi tiroides, ¿no? Que no es algo que, vamos, que yo lo tomara, que yo me lo pusiera pensando en eso. Y se redujeron. Y se redujeron. Entonces, ¿no es todo? Cuando yo pongo medio litro de dextrosa al 5%, tiene que ser a fuerza una solución con glucosa, les pongo solo 1 mililitro de la dosis farmacéutica intravenosa. O sea, sí tengo un laboratorio en específico porque he visto 3 laboratorios y la verdad es de que fue medio, bueno, no me gustó lo que vi. Y uno en específico es una dosis de 1 mililitro en medio litro de solución dextrosa. Cuando he tenido pacientes, por ejemplo, le comentaba a Karina que tuve un pacientito con Parkinson, con un grado de Parkinson muy avanzado, en el que no podía caminar, incluso para hablar, era impresionante, me llegó en silla de ruedas y demás, y le mandé semanalmente la dosis que a cualquiera de nosotros nos podemos poner mensual, a ese le mandé semanal. Y en el lapso de 10 sesiones, él regresó caminando. Su movimiento bajó en un 80-85%. Incluso pues, no hablaba bien, justo por tanto movimiento y por tanta rigidez que genera el Parkinson. Y la verdad es que está impresionante. Él es sacerdote y ya está regresando o ya regresó a la misa. Ahí solamente no usar un medicamento Sí. con sus medicamentos de levodopa. Sí, sí. Ah, ok. Sí, incluso hay estudios en donde se menciona que ya ha habido cambios favorables con el acetaminofén y sin retirar la Y al final es más que lo que está impactando en serotonina, ¿no? Sí, exacto. Y también algo importante que quería mencionar, Camila, en efecto, el uso de azul de metileno no se debe dar con antidepresivos. El antidepresivo ahorita, bueno, de verdad he visto chicos de 15 años usando a partir de la pandemia. Entonces, no quiere decir que no se pueda aplicar, que no se pueda tomar, pero sí tienen que dejar por lo menos 3 días de dejarnos de tomar, porque además tienen un efecto corto y ya para poderse usar. O sea, pero no quiere decir que por tomarlos no se pueda aplicar o no se pueda tomar. O sea, se puede. Gracias. Gracias. Bien. Ahora, si vemos en FIRES es como DIANS, que probablemente han escuchado, es un sistema de Estados Unidos que registra los efectos adversos a las vacunas. Sí. Y eso está disponible así. FIRES es igual, pero de fármacos. Entonces, si ponen ustedes de Google FIRES, les lleva a esta página, tiene que decir que entienden que solo es información que no pueden ustedes de ahí describir que un medicamento es inseguro y demás. O sea, tiene que decir sí, lo leí, están bien de acuerdo, ¿ya? Y entran a esto y le ponen en búsqueda el compuesto que quieren. Azul de metileno tiene 1412 reportes de efectos adversos. Eso es mucho o poco, ahorita veremos. A ver si se empezó a usar esto a finales del siglo XIX. No implica que desde entonces han registrado, pero el punto es que se ha usado por mucho tiempo. O sea, no es un producto que empezó el 8 de diciembre del 2020. No sé por qué pensé en nada. Estos son casos serios y muertes 197. ¿Ok? Entonces, oye, pero me estás diciendo que Historia es lo que es historia, por lo menos lo que se registró aquí en Estados Unidos. 197 muertes, yo creo que había ellos que dirían lo ves, es tóxico. Además, y galantamina, que justo los usan para personas con demencia. Pero en 1872 y 1309 muertes. Se ha usado por menos tiempo. Claro, yo con esta información no puedo saber estos casos de cuántos que se usaron, no nos da el denominador. Pero al menos nos pone un poco las cosas en perspectiva. ¿Y por qué no vemos paracetamol, acetaminofén en Estados Unidos? 40.635 muertes. Así que aquellos médicos que digan,
tóxico el azúcar, ya no digo, oye, entonces, ¿qué haces, amor? Quiero de tomar justo lo que decías. Se recomienda muchísimo cuidado en personas que están tomando fármacos psicotrópicos que incrementan la serotonina. ¿Por qué? Porque esto va a mantener arriba la serotonina de manera regulada, sí, pero tienes por este lado algo que te los mandaste arriba. Y eso puede provocar síndrome serotoninérgico, por algo que cabe decir. Es bien peligroso, se puede morir de ese síndrome. Muy peligroso, afecta al corazón, afecta un montón de cosas. Entonces, no se debe tomar metileno en personas que toman bien residuos que incrementan la serotonina o que inhiben amado. O CBD, pero en cantidades altas de CBD, porque también incrementa la serotonina. O psilocibina, por ejemplo. O sea, se necesita tener cuidado con eso. Ahora, una persona que esté tomando psilocibina, como dices tú, se puede dejar de tomar un rato, unos días, y entonces ya no pasa nada. Alguien que ha estado tomando azul de metileno, casi que les dije que lo tomas en la mañana, ya para la tarde ya lo metabolizaste. No pasa nada. Dejar un par de días, ¿no? Pero al mismo tiempo, si van a ir a comer honguitos, no estén tomando azul de metileno a la tarde, ¿no? O sea, porque justo ese es el problema que puede estar. Ahora, personas que tienen una deficiencia de este gen, si eso no les suena, ni se preocupen porque no lo tienen, ya sabrían. Es una deficiencia genética que no les afecta muchísimo a nivel de eritrocitos y hemoglobina. Es un problema que no pueden hacer, no pueden tomar sus medicamentos, podrían dar. Y no se recomienda en mujeres embarazadas, aunque a decir verdad, yo no sé si es por precaución, porque no he visto ningún estudio. Y diría, está bien, tiene precaución. Al fin y al cabo, ya dentro hay otro cuerpo, ¿no? Yo en general diría, hay que tener precaución. Esa era un poco la tónica, ¿no? Hasta el diciembre del 2020. Sí. O sea, no vacunabas embarazada. Pero creo que la época del mensaje sintético está bien. Ok, mujeres lactantes, bebés, tampoco hay estudios. No sé si como médico tú has tratado bebés con azul de metileno. Verán, se dice mejor. Pero si son hipersensibles al medicamento, pues está medio chino saber si eres alérgico al azul de metileno. Si lo eres, te tratarás. Ya no lo tomes, ¿no? Es como cualquier otra cosa. Y personas que tengan insuficiencia renal aguda, ¿no? Que tienes un poquito de variación en urea, creatinina, un problema de insuficiencia renal grave, más que grave. Bien familiar, sí, exacto. También así se recomienda que no. ¿De acuerdo? Ahora, les pongo esa imagen. Batallé mucho conmigo misma de si se los ponía o no, porque dije es horrible. La gente ve que dice, yo no quiero que me pero prefiero que lo vean aquí. Necesito mamando. Porque lo van a ver fuera. Porque este es el tipo de imagen que los médicos muestran para decir, no lo tomes. Déjenme les explico qué es esto. ¿Okay? Esto es un cerebro normal, obviamente una persona que ya no está viva, y este es un cerebro teñido con azul de metileno. ¿Okay? Y esos son cortes, así es, ¿sabes cuál era? De que tiene azul de metileno. Podemos ver cómo, pues de que llega al cerebro, llega. Si te viene curiosidad, llega. Ahora el asunto es, estos vienen en una publicación que es esta. Exacto. Son 50 sombras de verde y azul, hallazgos en autopsia después de administración de xenobióticos, que en general el azul de metileno es uno de ellos. ¿Okay? Pero ninguno de los casos murieron por eso. Uno es un accidente de coche, uno le dio un infarto, no sé qué, y todos estaban usando distintos xenobióticos, que son químicos, incluyendo azul de metileno y muchas otras cosas. Y ellos dijeron, qué chistoso, mira, está azul. Y pues, mira qué curioso, está morado el riñón. Y lo publicaron. Pero en ninguno de los casos estaban afectados los órganos. Ni fue la causa de muerte, ni nada. Y pongo este cuadro para que vean la cantidad de dosis que habían tomado de los distintos xenobióticos. MB es azul de metileno, 25 miligramos, tantito. 50 miligramos, 100 miligramos. ¿Por qué recibieron eso? Porque el médico les estaba dando eso para tratar algún problema, pero no los mató eso. Eso es bien importante que les quede claro.
Y este es el tiempo de la administración a que les cayó un piano encima de la cabeza, lo que sea, ¿sí? Poco tiempo. Entonces, durante mucho tiempo fueron colectando sus casos, tuvieron suficientes de publicar, porque está padre mostrar cerebros verdes. Entonces, si alguien les dice esa publicación, con mucho gusto se las dicen, sí, pero primero lee esto y luego me dices. Porque si uno se queda con esa imagen, sí es como, uy, qué horror. Habiendo dicho eso, honestamente, si está sano, ¿les importa de qué color está su Así de metileno, mucho más que gotitas azules para peces. Y, como les dije al inicio de esta clase, conocimiento es poder, pero comprensión es responsabilidad. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, las decisiones que tomamos con respecto a nuestro cuerpo, nuestra salud, siempre. Responsabilidad nuestra. No se vale echar culpas hacia afuera, lo hice porque me ha obligado, me lo dijo mi médico, pues es que yo no sé. Comprensión es responsabilidad. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Le hago preguntas, no sé si quiero que haya cosas. La doctora sabrá en dónde se compra o todo se pide nada más. Pues mira, yo confío más en Adriana en ese sentido porque lo está aplicando en endovenoso. Sí, yo también. Y el endovenoso es bien distinto que oral. Por ejemplo, esta es una opción. Azul de metileno está al 2%, que sería una ultra concentración, normalmente están al 1, máximo visto de 3, y es grado farmacológico. No tiene formol. Esta empresa que lo produce se llama Empresa Azul de Metileno. Tiene certificados de pureza y demás, pero yo, por ejemplo, yo no me animaría a ponerlo de manera endovenosa. Pero para ninguna está. Pues también lo testigo bien. Sí, no, ya. Sí, o sea, he probado distintas y funcionan bien. Esta a mí me gustó porque es 2%, son 10 gotas. Mira, yo lo que hago es que eso se los dije. Sí, es que lo que hace mucha gente es ponerlo en el agua o en el jugo, unas gotitas y ya está, ¿no? O sea, tus 10 gotas, 20 gotas, lo que sea. No, el sabor es raro. No a todo el mundo le gusta el sabor. A mí el sabor no me importaba. Me chocaba que me pintara la lengua y los dientes de azul. Me chocaba. Y sí, o sea, te los dabas luego y se te quita, pero si por algún motivo un día sales corriendo en clase, entonces a mí no me encantó, pero pues compré estas capsulitas, son capsulitas veganas. Le pones las gotas, cabe perfecto, y te dura, ya lo pedí, 3 minutos antes de que se disuelva. O sea, no pueden preparar ustedes muchísimas, porque pues no, tiene que ser el momento, pero te da tiempo perfecto de prepararlo. Y ya, no pintas nada, más que tus dedos, si un día que le estás poniendo tus pintas te distraes, entonces pintas todo. Y ya está. Entonces, Sí, perdón, que el Inter te lo dabas y ya. sí, Así de rápido y así de fácil. sí, si te cae la ropa, pues no. O sea, si te cae sí, todo se quita. Sí. Ahora, no sé si alguien tiene, por ejemplo, ay, ¿cómo se llaman? Pues cosas que te ponen sobre el diente. No, pero esas cosas también, que parece que piensa perfecto. Yo no sé si eso te lo quitaría de sonido, porque al final eso es otro material, no lo sé. Porque son como cerámica. La guarda. No, son caídas. No, pues quítatelo, porque si tienen guarda, quítense la guarda, se van a tomar el agua. Porque yo creo que sí la pintarían. El plástico sí lo pintan. Pero, o sea, a mí esto me ha funcionado perfecto. Y nada más recuerden, no pueden poner en la vena cualquier cosa. No. Entonces se requiere que... Sí. Pero para sí. Y algo así de también. Sí. O sea, no estoy promocionando esa marca. No, pero es una buena experiencia, eso es importante. Oye, tú también puedes mezclar con agua o igual. Hay gente que toma con leche. Y prueba que te cae español. ¿No has visto? Me encanta, a Robert F. Jr., cuando lo están filmando, le encanta mostrar que lo prepara y se lo toma. Sin decir nada. Y para dijo,
con proceso y ayer, no sé, y está pero entre este y el ancestro de pimiento como que, bueno, digamos como para mejorar el metabolismo. ¿Cómo los comparativos? Así. Es que es difícil de comparar de esa manera. O sea, a mí no me encanta lo de como elegir uno porque entonces pero se juega como un equipo de fútbol y esto no es equipo de fútbol, eso es entender los mecanismos. Desde mi perspectiva están más entendidos, más estudiados esos mecanismos. Entonces no quiere decir que los otros funcionen. Claro. En cuanto al sabor, por ejemplo, pues es que esto no me sabe nada porque lo pongo en la cápsula. Ya intenté poner MMS en la cápsula. Funciona, me lo degrada, sí. Y a mí el sabor no me gusta. Para mí es muy fácil, pero eso no quiere decir que sea mejor que Y hay más evidencia científica aprobada de esto. Digamos, lleva más tiempo. lleva más tiempo. Lleva más tiempo y investigadores. Es complicado decir esto, pero por ejemplo, Paul Ehrlich, ¿no? O sea, premio Nobel, inmunólogo, mientras que estaba él en activo, lo trabajó, lo estudió, vio que funcionaba. Eso le da como cierto estatus en la comunidad a que sea alguien que esté fuera. Digo que es incómodo decir esto porque eso no hace que sea malo lo otro. Pero bueno, si nos vamos por ahí, es más difícil que los médicos digan no a eso. Más difícil, ¿no? Porque se ha usado, porque tienen usos autorizados. O sea, ¿cómo vas a decir esto es tóxico cuando hay estos usos ya autorizados y hay todo este bagaje de estudios que se han hecho? Sí vi cuando estaba preparando esto, si ustedes googlean y ponen azul de metileno demencia, lo primero que les manda a Google son páginas que están diciendo no, bueno, o sea, hubo algunos estudios que mostraron avances, pero la verdad es que no. Y hay errores en los estudios. No te dicen nunca que errores ni los analizan. Eso sí lo van a encontrar y todos ponen la imagen del cerebro verde. Entonces, yo creo que hay presión para no hablar sobre esto. Cuesta más trabajo tirar esto que tirar el cerebro. Sí, es que se tiran. Sobre todo por el efecto que se supone que en el estómago te convierte, o sea, en ese gas, se hace oxígeno. O sea, es como decir, estás produciendo oxígeno, es como tu mente se angustia y tomas CDS y vas a poder producir oxígeno. O sea, es como un poco. Eso es lo que le tira mucho. Sí, como pero, que tiene un proceso. pero se equivocan, o sea, químicamente no están entendiendo. Sí, Sí. pero sigo diciendo, hay mucho más estudios ahorita sobre esto y mucho más entendido el mecanismo. Ahora que quizás había médicos ahorita que me han tirado tomando la cabeza por decir eso porque llevan años estudiando, es imposible. Pero acuérdense que yo me voy a lo que está complicado. Porque esa es la base, porque si no, siento que estamos como un poco flotando. Entonces, estas cosas han sido complicadas, eso no implica que esto sea mejor, peor, esto funciona de esta manera. Y ahí sí. Yo les puedo comentar que, por ejemplo, el uso del CDS yo lo recomiendo para cuestiones agudas. Así de que empiezas a estornudar, te duele la garganta, más, o tienes diarrea, o sea, como que hay algo agudo que probablemente sea infeccioso, que pudiera ser un virus, te tomas el dióxido de cloro, protocolo F, o sea, en fin, 2 horas, te lo acabas, te esperas 1 hora y te tomas otro de 2 horas y sales rapidísimo. Okay. Yo siento que el azul de metileno podría ser un poquito más como el preventivo, hasta la final, como ya estás para cada órgano en específico, ¿no? Entonces siento que, o sea, para nuestro cerebro, para nuestro hígado, para el vaso, o sea, como que te los protege y es como, siento yo que es como si fuera una lluvia de juventud a tus órganos. No, finalmente, ¿sabes? Sí puede implementar esta preparación de oxígeno en sangre. Sí lo creo porque a mi papá que le dio una atreví como médico y él quería, pero a mi esposo que le dio como 6 meses después y le dio la misma lluvia de proteínas y todo, le di el dióxido y un día se lo dejé de dar, una tarde, porque le dije, es que no. Y sí le bajó la saturación de oxígeno, después del 92, 91, 89, o sea, 84. O sea, yo creo que sí es real de sube la saturación. Digo, sí, esta parte que sí, es la parte que la gente no cree, pero yo no, es buenísimo. Pero les voy a decir yo, porque yo soy súper fan de Andreas Kalkin y soy usuaria desde hace muchos años del dióxido de cloro. Odio el sabor, yo no ando con mi protocolo F. Yo me he quitado lo peor que se puedan imaginar de bacterias, de que me están hablando del dolor de estómago o me estoy muriendo de bronquitis con un veneno.
con un enema me levanté, yo no sé si fue influenza, no sé qué, que me dio hace un año en Ixtapa, yo no me podía mover, me dolían los brazos, estuve tirada en el sillón todo el día. Cuando me pude mover fue para prepararme un enema y en ese momento sentí alivio. A las 2 horas me hice otro enema, me fui con poca dosis. Yo me puedo poner enemas de 60 mililitros y me viene maravilloso, mi cuerpo está acostumbrado. Pero ahí como en la salud de metileno, no menos es más porque me tenía que mantener, bueno, cada 2 horas, 8 de la noche, 10 de la noche, 12 y hasta las 2 de la mañana. Al día siguiente me fui a dar terapia sin ningún problema, cuando me estaba muriendo el día anterior con dióxido de carbono. Enema, así rapidísimo. En el asunto de que no hay algún estudio por algún tiempo muy prolongado, así de decir, bueno, pues es que llevo 10 años tomando, pero ¿me pasó esto? ¿O qué años, qué tanto tiempo le puedes dar como? No lo sé, tendría que ponerme a buscar. Seguramente hay reportes así publicados, pero no los conozco. O sea, lo que sí es, por ejemplo, durante las campañas, los 10 años, pero sí fueron meses o quizás un par de años que los soldados estaban tomando esto y en la Segunda Guerra Mundial y no pasó nada. Y ahí probablemente había incluso menos cuidado de que fuera súper puro. Y no les pasó nada. Entonces voy a buscar y si lo encuentro te digo. ¿Dónde consiguen las cápsulas? También en Amazon. Que no sé cómo se llama. No es como se llama el video. No, porque acuérdate que lo que hace es regular. O sea, no tienes ninguna forma. O sea, las adicciones se dan cuando tienes una competencia por receptores, cuando estás tú como haciéndole creer al cuerpo, a las células, de que tú eres esa misma molécula, incrementando esa afinidad, haciendo que proliferen más receptores, porque es como, oye, se me gustó, dame más, y aquí no, aquí estás con simples fracciones de óxido de reducción, más las otras acciones que les dije aquí, regresando el cuerpo a su equilibrio. Soy bien hippie, pero pues, se lo mostré, ¿no? O sea, Puede empezar sí, es la idea, ¿no? Quitando lo que mencionabas, quitando lo que te está haciendo daño, tu cuerpo debería de regularse de forma natural. Exacto. Y ahora algo importante tomar en cuenta es, o sea, eso no quiere decir que a todo mundo y en todos los casos les va a funcionar. O sea, eso tenemos que saberlo, pero lo mismo aplica para cualquier medicamento, ¿eh? O sea, hasta los que sean más asiduos a la alopatía, que dicen, no, solo lo que venga de Pfizer lo tomo. No, todo funciona. Es así, o sea, y no somos inmortales, ¿no? Pero se ve, o sea, realmente hay mucha evidencia de que funciona y que puede ayudar a muchísima gente. O sea, las enfermedades crónico-degenerativas, desde mi perspectiva, no tienen el menor interés, la industria farmacéutica y probablemente tampoco la parte médica de curarlas. Claro. Y esto sí puede curar. Justo en esa pregunta me preocupó un poquito como que esta competencia de azúcar de los porque yo creo que son mecanismos que son diferentes que aportan, ¿no? Y desde una perspectiva de algo fuera del establishment o Big Pharma, entonces realmente creo que ambos tienen bondades extraordinarias y que mi mamá era médico y decía, es que no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, abrir mucho el corazón a opciones. Sí, bueno, yo coincido, o sea, lamentablemente, y eso ha quedado muy evidente en estos años, el humano suele buscar tribus y luego degenerarlas también. Está la tribu de CDS, la tribu de los femeninos, la tribu. ¿Por qué? O sea, puedes usar un montón de cosas, solo entiéndelas, para que no sea como un borrego que repites y haces esto y no sabe ni cómo funciona, pero no importa porque tú le crees al Mesías, oye, no. Entonces, no es competencia. Y esta clase era la susceptible. Una joya. Gracias. Gracias. Gracias.